Catalina, por aceptar esta entrevista para la revista Spondylus de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. ¿Cuál es su nombre completo, profesora? Bueno, buenos días. Gracias, Santiago, por la invitación. Al contrario, el agradecimiento es mío. Bueno, mi nombre es Alina Herrera Fuentes. Soy nacida en Cuba, pero radico en México desde hace varios años. Ah, bueno. Profesora, para usted, ¿qué son las acciones afirmativas? Bueno, las acciones afirmativas están comprendidas dentro de las políticas públicas. Es una tipología de política pública. Las políticas públicas son entendidas entonces como las respuestas institucionales, las respuestas gubernamentales a partir de la identificación de un problema social determinado, y esa respuesta puede tener un carácter universal, un carácter homogéneo para todos y todas y todes en general, o puede tener un enfoque focalizado específicamente para un grupo social en desventaja, dada por desventajas históricas y estructurales como la racialidad, el género y demás, ¿no? Entonces, las acciones afirmativas se inscriben dentro de estas políticas que son focalizadas y que están intencionalmente dirigidas a un grupo social determinado. En este caso pueden ser mujeres, o pueden ser mujeres racializadas, o puede ser la población LGBTIQ+, y demás, ¿no? O sea, personas con discapacidades. Y la intención de las acciones afirmativas como políticas públicas precisamente compensar esa diferencia histórica, compensar esa desigualdad, cerrar esa brecha de manera específica, porque si bien formalmente todos y todas somos iguales ante la ley, pues las condiciones sociales no permiten que esa igualdad formal sea una igualdad real. Entonces, para lograr esa igualdad real, necesitamos que los estados, las instituciones y los gobiernos focalicen para cerrar esa brecha y cerrar esas inequidistancias históricas entre grupos poblacionales diferenciados por estos vectores de desigualdad, como la condición racial, el territorio, el género, la sexualidad y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, las acciones afirmativas también pueden derivar en una serie de tipologías diferentes, y entre ellas las cuotas. Muchas veces se identifica acciones afirmativas con cuotas cuando no son lo mismo, ¿no? Puede haber una política afirmativa, de acción afirmativa, para un grupo en general, para el acceso a determinados empleos, cuidados y demás, pero en otro ángulo, las cuotas ya son específicamente porcentajes que se dedican a poblaciones determinadas, a sujetos determinados, para ocupar puestos, para ocupar plazas, para ocupar determinados espacios, sea de decisión, de toma de decisión política, o sea de empleo también y demás, ¿no? En este Más o caso, menos eso sería lo que entiendo por acciones afirmativas. gracias, profesora. En este caso, profesora, estamos focalizando el grupo de mujeres afrodescendientes, ¿no? Que busque, con su formación académica, maestría, doctorados, postdoctorados, buscan ingresar a la educación superior en calidad de profesoras, de docentes y o de investigadoras, ¿cierto? Sin embargo, hemos detectado en gran parte de los países latinoamericanos y del Caribe que están subrepresentadas. No ingresan a la universidad, ¿no? Se presentan a los concursos, no pasan. Entonces vemos allí un escollo para la transformación de la universidad, la transformación del conocimiento y por lo tanto la transformación social. Para usted, ¿qué significarían entonces las acciones afirmativas para este grupo específico, en el caso de profesoras e investigadoras afrodescendientes? Efectivamente, lo decía mientras usted formulaba la pregunta, llegar a ser una profesora universitaria
o maestrías, doctorados y diferentes grados científicos y académicos, resultan un proceso, ¿no? Entonces, en ese transcurso, en ese recorrido para llegar a este título que te permita acceder a una institución de altos estudios o a una universidad para ser profesora o investigadora, pues primero se saltaron ya varias barreras, pero de nuevo nos encontramos con el monolito de la institucionalidad desde una mirada colonial, moderna, eurocéntrica, blanqueada, donde entonces las mujeres afrodescendientes, las mujeres racializadas, somos impactadas por esta discriminación que no es legal, que no está escrita, pero que sigue enquistada a las políticas de las instituciones de altos estudios, porque se sabe que la academia todavía sigue, aún en nuestros países de América Latina y el Caribe, siguen reproduciendo esta colonialidad, esta matriz colonial dentro de las instituciones de la educación superior, ¿no? Entonces, ¿qué significa efectivamente las acciones afirmativas? Pues cerrar esta brecha, pero también abrir la posibilidad de que estas mujeres racializadas que tienen títulos académicos y que no están ocupando ningún lugar, ningún puesto de trabajo en estos sectores, pues puedan acceder efectivamente a las casas de altos estudios, a las universidades, a los institutos de investigación y demás. Es una reparación histórica. Yo siempre veo las acciones afirmativas como una pieza más dentro de las amplias políticas de reparación histórica, precisamente por el legado colonial, por la historia de colonización que tenemos, donde el cuerpo, la subjetividad de la mujer racializada ha sido y sigue siendo subalternizada dentro de la historia actual concreta de nuestros países de América Latina y el Caribe en específico. Y usted que ha trabajado, profesora, entre Cuba y México, ¿cómo puede describirnos o analizar la situación de estas mujeres racializadas, incluso las que pretenden entrar a la universidad en el caso de estos dos países? Exactamente, sí. Como le decía, llegar a titularse como maestra o magíster o como doctora, ya viene de un recorrido, de un proceso donde se saltaron varias barreras de discriminación, y esas barreras yo siempre las veo desde una noción estructural y de cómo también en la sociedad cubana y en la mexicana estas desigualdades inscritas desde el género y la raza se siguen reproduciendo y siguen afectando entonces la posibilidad de que mujeres negras se gradúen de instancias universitarias y luego entonces lleguen a ocupar plazas de profesoras o investigadoras. En el caso de Cuba, por ejemplo, las brechas con relación a este entrecruzamiento entre género y condición racial siguen siendo importantes, son un foco dentro de las desigualdades de género, que no son totalizantes del género, sino que tiene todas estas tramas que la cruzan, que la atraviesan, como la condición racial. Y, por ejemplo, siendo que las mujeres racializadas en Cuba son las que más se gradúan en proporción de estudios universitarios, sin embargo, son las que ocupan más puestos de trabajo de servicios no calificados o de puestos u oficios no calificados. Entonces, la brecha que hay entre puestos de trabajo no calificados y puestos de mejor remuneración, de titulación, que exigen titulación académica, titulación universitaria y demás, no se corresponden con la proporción de mujeres negras y mestizas que se gradúan de centros universitarios, ¿no? Entonces, esta diferencia, esta no sincronización entre un resultado y otro, pues lo que nos expone es que sigue existiendo instituciones universitarias y de manera general en todo el país muy racistas en este sentido, ¿no? Donde la mujer negra en Cuba todavía sigue ocupando un lugar en el imaginario, pero también en la estructura social subalterna.
Y, por ejemplo, ¿qué otros vectores pueden incidir en estas diferencias? Pues, por ejemplo, cuando uno ve el tema de los cuidados, que es un tema barrera fundamental dentro de los análisis de las brechas y las diferencias de género, pues encontramos que en Cuba las jefaturas de hogares por mujeres solas está principalmente protagonizadas por mujeres negras. Entonces, en un diferencial de 10, o sea, entre mujeres blancas y mujeres negras, pues son las mujeres negras las que más son jefas de hogares solas en términos de proporción, con un diferencial de 10. Entonces estamos hablando de que hay una población de mujeres negras importante en Cuba que se están encargando de manera sola de sus hogares, de las familias. Entonces esto se impone como una barrera más, porque a su vez hay una crisis de cuidados. Hay una crisis de cuidados sociales, hay una crisis de cuidados colectivos, ¿no? Entonces son las que menos salarios reciben, las que más cuidados tienen a sus espaldas, a pesar de ser las que más se gradúan de estudios universitarios. Entonces, ¿cómo hacemos en Cuba? Tenemos un programa nacional contra el racismo de hace casi 4 años, pero que todavía está frenado por la discusión de si las acciones afirmativas reproducen racismo o no, o si las políticas de cuotas reproducen racismo o no. Y esto es una discusión vetusta. O sea, tenemos ejemplos de América Latina que sobran, donde tenemos buenos resultados con políticas de cuotas y con políticas de acción afirmativa para distintos sectores, y entre ellos se inscribe, en el caso de Cuba, el tema de las profesoras y las investigadoras universitarias, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por el lado de Cuba. Por el lado de México, pues las cifras asustan más. Las brechas con relación al analfabetismo en México, el diferencial supera el 40% entre hombres racializados y mujeres racializadas en México que son analfabetos. O sea, una diferencia de 40 puntos porcentuales. Entonces, estamos en una situación mucho más grave, donde entonces estamos necesitando más políticas de acciones afirmativas. Las está desplegando el actual gobierno, por ejemplo, es muy novedoso las políticas de cuotas para asumir cargos de toma de decisión, para asumir cargos públicos. Sin embargo, sabemos que no es el único espacio donde necesitamos cerrar estas brechas y compensar esta desigualdad histórica, y en ello entonces también se inscribe dentro del problema educacional que hay, pues las políticas de cuotas necesarias para que las mujeres racializadas en México, las afromexicanas, puedan acceder a casas de altos estudios, a la educación superior, y al mismo tiempo después puedan seguir desarrollando su vida académica en estas instituciones, ¿no? Entonces esto vendría siendo como un poco el panorama de las diferencias. También decir que en México muy recientemente, como el año 2019, fue que se reconocieron a los pueblos afromexicanos como nativos, como originarios también de México en la Constitución Federal. Entonces, es una conquista muy nueva que está desplegando ahora ciertos efectos, ciertas respuestas gubernamentales e institucionales, pero la población afromexicana no es poca en el país, supera los 2,5 millones de personas, desde una política de autopercepción como afrodescendientes, ¿no? Entonces, yo creo que son pasos, pero que nos falta muchísimo en esto que he vivido entre los dos países, ¿no? O sea, ciertamente las barreras son inmensas para los dos países, para en especial las académicas, las profesoras universitarias e investigadoras afrodescendientes. Profesora, ya para cerrar, ¿cuáles serían las perspectivas o propuestas que usted ve frente a este problema de la exclusión de las mujeres afrodescendientes de la educación superior? Y bueno, identificando un poco cuáles son como los puntos nodales de las dos áreas que he estudiado, ¿no? De los dos territorios, que es Cuba, México. Hay 3 eslabones fundamentales que yo he podido detectar que pueden
ayudar, coadyuvar a políticas de acción afirmativa, incluso a políticas de cuotas para el problema de las profesoras universitarias afrodescendientes. Y uno de ellos son los cuidados. O sea, hay una brecha importante con relación a los cuidados y una crisis importante con relación a los cuidados donde está estudiado y hay cifras que así lo determinan y lo evidencian, que las mujeres racializadas, tanto en México como en Cuba, son las que más sobrecarga llevan de trabajos de cuidados y domésticos. Y al mismo tiempo, desde otra perspectiva, pues el tema de la discriminación, pero de manera imbricada, porque muchas veces se habla de acciones afirmativas para las mujeres, pero cuando se habla de mujeres no se piensa en mujeres negras. Y por otro lado tenemos algunas acciones afirmativas para las personas afrodescendientes, pero cuando se piensa en poblaciones afrodescendientes no se piensa tampoco en mujeres negras. Entonces, el problema de las mujeres negras y racializadas a veces cae en un limbo, y ese limbo solamente se puede borrar si nombramos efectivamente los cruces que hacen que mujeres negras y racializadas tengan estas dificultades. Y es precisamente a partir de políticas con un enfoque interseccional y políticas de cuotas donde se nombra el problema de las mujeres indígenas, el problema de las mujeres afrodescendientes y racializadas, ¿no? Entonces, el tema de la discriminación y de políticas que contrarresten el tema de la discriminación racial y de género, pues que se vean de manera imbricada y que se traten como un problema de matriz, ¿no? Y por último, lo veo como una vía de reparación histórica, y que no solamente se centre en unas cuotas para las profesoras universitarias afrodescendientes, sino que se acompañen de otras medidas, porque podemos tener las cuotas ahí, pero ¿quién cuida a los hijos? ¿Cuál es la situación de vivienda? ¿Cuál es la situación de agua? ¿Cuál es la situación de transporte público? ¿Cuál es la situación de violencia de estas comunidades, de estas mujeres afrodescendientes? Entonces, es como tener también el lente de la reparación histórica de manera amplia que abrace a las políticas de cuotas y a las acciones afirmativas en específico en beneficio de las mujeres afrodescendientes en el sector de la academia, de las universidades y la investigación científica. Profesora Lina, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario. Por su disposición en esta entrevista. Muchísimas gracias a usted, profesor. Muchas gracias, de verdad.